Hemos convocado aquí a María Cristina Cinco, ella es vicepresidente de la representación central Ucrania en la Argentina. ¿Qué tal, María Cristina? Gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, contemos un poco, tratando de pensar en que a muchos argentinos quizás la historia de Ucrania les queda un poco lejos. Hay quienes dicen que detrás de este conflicto hay un intento también de Rusia de reconstruir lo que alguna vez fue la Unión Soviética, porque Ucrania era parte de la Unión Soviética, ¿no? Bien, es cierto eso. Rusia siempre ha tenido intenciones de ocupar Ucrania. Desde la época soviética y anterior. Ucrania existió antes que Rusia. Ucrania, el Principado de Kiev, existió desde siglos y Ucrania tiene una cultura diferente, un idioma diferente y por su ubicación geopolítica, o sea, geográfica, la entrada a Europa, siempre ha tenido invasiones de distintos Ahora, ¿cómo fue orígenes. la época de la Unión Soviética? Bueno, en la época de la Unión Soviética, Ucrania ha declarado independencia en el 18, en el 19, de 1918 a 1919, pero bueno, la Unión Soviética obviamente trató de tomar la mayor cantidad de territorios y naciones. Tanto es así que principios de siglo, en el año 32-33, Stalin intentó la colectivización del pueblo ucranio y hizo el mayor genocidio, que ha sido el del Holodomor, el genocidio por hambre. El granero de Europa, a la gente no le permitían, les confiscaban los cereales, la comida, y las mujeres, los niños morían de hambre en las calles. Incluso si encontraban en un depósito alimentos, los confiscaban. Y con esta forma han muerto más de 7 millones de personas en Ucrania. Y además esto iba también a esta política imperialista, porque morían los ucranios y a su vez Rusia trasladaba habitantes rusos a Ucrania. Por eso existen en Ucrania habitantes ruso-étnicos. Y rusoparlantes, además. Y rusoparlantes. Esto es otra historia que ahora le voy a comentar. Pero étnicos rusos, y a la gente de Ucrania la llevaban a Siberia. Entonces hacían una traslación de habitantes como para hacer desaparecer la nación Ucrania. Con respecto a los rusoparlantes, es cierto, pero también se prohibía durante la época de la Unión Soviética utilizar el idioma ucranio. En las escuelas se enseñaba el idioma ruso y no permitían usar el idioma ucranio. Ajá. Pero ¿y durante el tiempo de la Unión Soviética se mantuvo como autónomo Ucrania? Era como una república socialista soviética, o sea, no era autónoma, dependía de Moscú, dependía del Kremlin. O sea, formaba parte de... Formaba parte, si bien existía una república autónoma en principio, pero estaba gobernada por, digamos, quienes respondían a los rusos. A los rusos, cosa que de alguna forma hoy está intentando hacer Putin, miembro de la KGB. Donde a través del expresidente Yanukovych intentó rusificar a Ucrania, viendo que no lo logró, porque el pueblo de Ucrania es un pueblo que quiere la paz, es un pueblo que no usurpa nada, solo quiere mantener su propia nación, su propia soberanía. Claro, la discusión empezó, ¿no?, en Ucrania, las protestas, cuando Yanukovych rechaza un acuerdo con la Unión Europea. Un poco la discusión que está en juego, me parece, de fondo, es si Ucrania va a formar parte de la Unión Soviética, a intentar Rusia nuevamente recrear lo que fue la Unión Soviética, o del área de dominio de los rusos, o si va a mirar a Europa y se va a integrar a Europa, ¿no? Claro. Yanukovych dijo siempre, y el pueblo de Ucrania, la mayoría,
quiere ir hacia Europa, quiere ir hacia el progreso. Fue una nación europea, es una nación europea Ucrania, quiere ir hacia el progreso. En realidad siempre cuando estuvieron los rusos fue de opresión a Ucrania. Entonces, por eso el pueblo salió cuando 3 días antes de la firma de los acuerdos con la Unión Soviética, con la Unión Europea, perdón, con la Unión Europea, cuando Yanukovych dice no, tiene un llamado de Putin y dice no vamos a firmar con la Unión Europea. Entonces el pueblo realmente se enojó mucho. Y aquí hay que decir que la gente que se manifestó, y hay que manifestarse 3 meses con 10 grados bajo cero en la plaza del Maidán, y no eran ni fascistas ni nada de lo que se quiere tildar, sino que eran nacionalistas, gente que quería su Ucrania. Además, profesionales y estudiantes, profesores de la universidad, han fallecido profesores de la universidad en el Maidán, estudiantes, pequeños comerciantes que quieren vivir libremente en su tierra. Y soberanamente. Pero Yanukovych tenía un origen electoral legítimo, digamos, había ganado sus elecciones. Digamos que sí. Y el por una poquísima diferencia. Y había una líder de la oposición encarcelada, que es la que liberaron inmediatamente después de deponer a Yanukovych. Sí, Yulia Timoshenko, donde también le hicieron como era un juicio un poco político, más que con fines políticos más que reales, y la tenían encarcelada. Pero más allá de la situación de Yulia Timoshenko, acá hay un deseo del pueblo de vivir, y de los ciudadanos de Ucrania, vivir en una Ucrania libre que pueda desarrollarse, progresar bajo las normas europeas. Ahora, tiene además Ucrania, una ubicación estratégica, por lo que estamos hablando, un poco por ahí lo que pasa con Grecia, ¿no? De otra manera, pero, claro, más abajo. Pero sí. Además tiene mucha riqueza económica, o sea, Sí. Ucrania es el 5º vendedor del mundo de granos, Tal nosotros cual. y tiene el tema del gas, hay un tema muy importante que es el abastecimiento de gas a Rusia, ¿no? Claro. En realidad pasan los gasoductos por Ucrania, entonces también este es el interés. Y también, fíjese qué notable, Rusia le dice a Yanukovych, para cuando no firme el acuerdo con la Unión Europea, que le baja 30% el valor del gas. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Antes le estaba cobrando de más o cómo es esto? En compensación. Claro, en compensación. O sea, ¿qué tienen? Son la vía por la cual pasan los gasoductos. Bueno, la producción de alimentos en realidad le da a la economía, me imagino, un sustento propio, ¿no? Y es una ubicación estratégica donde vemos a Unión Europea con Estados Unidos de un lado, Rusia del otro, y una Ucrania partida también. Sí, yo no diría que haya una Ucrania partida. Ucrania es única. Y los rusoparlantes, digamos, toda la zona más... digamos, la zona del sur, del este, en realidad también son ucranios. Ellos también han salido a manifestarse. Mucha gente. Hay algunas personas. Y además, otra cosa que quiero aclarar, que por ahí se dice, o la razón por la cual Putin dice que invade Ucrania porque los rusos parlantes y los rusos étnicos le piden ayuda, es mentira, porque hay 118.000 personas más que firmaron el mismo día un petitorio diciendo que no necesitan, que viven en Ucrania, que no necesitan de la ayuda de Rusia. Ucrania no tiene conflictos con grupos étnicos, respeta todas las etnias. Todos los que viven los respeta. Ahora, Putin dice que no reconoce el nuevo gobierno porque no hay una autoridad legítima. Yanukovych está, suponemos que en Rusia, pero no se lo ha visto desde que se escapó. No, aparentemente las últimas noticias dicen que está en Rusia. En Rusia. Y ahí que le hace el pedido al presidente Putin de que acceda, cuando le dieron el asilo político en Rusia, cuando él se escapó de Ucrania. Porque existe un gobierno transitorio, ya se han llamado elecciones para el 25 de mayo, que lo constituyó el Parlamento ucranio.
y está actuando y es legítimo y es reconocido. Ajá. Es impresionante la mansión de Yanukovych, que han abierto las puertas para que se vea un poco digamos, el grado de ostentación con la que vivía, ¿no? Realmente. Dinero impresionante, se ven, digo, desde las manijas de oro en los baños, mármol, una mansión impactante. Es hasta vergonzoso ver eso, cuando a veces el pueblo no tiene de qué comer y se maneja con sus propias huertas, que es una gran, digamos, en los alrededores de las grandes ciudades, una gran producción es las propias huertas que tienen las personas en su terreno, digamos, en donde viven. Realmente es una vergüenza y muestra esa mansión realmente cómo fue la corrupción en Ucrania. Y también la gente salió a manifestarse en el Maidán en contra de esta corrupción, que realmente es inadmisible que ocurran estas cosas en el mundo. La postura argentina, ¿cuál ha sido la postura del gobierno argentino frente a esta...? No hemos tenido ninguna declaración del ¿Y la movilización de tropas de Putin es hacia Crimea? Hacia Crimea y hacia todo el límite de Ucrania. Ajá. Hacia todo el límite de Ucrania. Hay tropas en los límites de Ucrania. Ajá. Y están, o sea, los límites con Rusia, ¿no es cierto? En la frontera. Y las tropas, ahí estuve leyendo ayer, que ofrecían en Crimea al ejército ucranio, a los soldados para que se rindan 4 veces más de sueldo, y los soldados no se rinden, porque hay un amor por la patria. Crimea es la parte fronteriza. El Crimea es la parte, digamos, en el sur de Ucrania, la que está en discusión es República Autónoma. Tiene además un pedazo de tierra en discusión con... No tiene un pedazo, es la invasión. Está la flota del Mar Negro, que está en el mar, el acuerdo entre Ucrania y Rusia, que obviamente ha salido de los lugares que debían estar y se ha aproximado más a la población, digamos, para ocupar el terreno de Crimea. Ajá. Y esto mismo pasa en los límites, en la frontera de Rusia y Ucrania. Bueno, vamos a decir también que hay una gran población ucraniana en la Argentina, ¿no? Es verdad, hay aproximadamente 250.000 ucranianos e hijos y descendientes de ucranios. Hubo 4 olas inmigratorias importantes. En un momento después de Chernobyl se dio un permiso especial para la migración. Sí, esta es digamos la 4ª ola, después de la independencia de Ucrania, después del 24 de agosto de 1991, cuando se abrieron las fronteras que estaban cerradas durante la época de la Unión Soviética, hubo una inmigración importante a la Argentina. ¿Esa fue la 4ª ola? Esa es lo que denominamos la 4ª ola. Que fue un permiso especial en tiempos de Menem, ¿no? Sí. Yo recuerdo porque me tocó un viaje, yo en ese momento trabajaba en un diario, y un viaje que hizo en aquel momento a Rusia, estuvo en Moscú, San Petersburgo, y después conocí Kiev, ¿sí? Sí. Y era un momento en el cual, a raíz de lo que había pasado en Chernobyl, se dio un permiso especial, ¿no? Para la erradicación de ucranios en Argentina. Exactamente, sí. Ajá. También favorecían las circunstancias en ese momento para la inmigración, y la gente quería buscar mejores horizontes. Claro. Cuanto antes no pudo salir de Ucrania. Era, claro, la caída del muro de Berlín, a lo que se sumó Chernobyl. Claro, y la caída de la Unión Soviética. Y la caída de la caída del muro, y con lo que viene la desintegración de la Unión Soviética. Y muchos son costureros, me ha sorprendido muchos tienen hombres además, que tienen, mucha de la inmigración tiene puestitos de arreglo de ropa. ¿De arreglo de ropa o no? Me ha tocado varios. Sí, eso es verdad, pero hay una situación también bastante triste, porque muchos de los que emigraron son profesionales. Algunos pudieron, médicos, ingenieros, algunos pudieron revalidar sus títulos y trabajan, algunos no pudieron, y para sobrevivir salieron haciendo este tipo de actividades. Ajá. ¿Que los hombres ucranianos cosen? No, me sorprendió, ¿no? Porque tienen, ¿no? La verdad no he conocido costureras ucranianas, no hombres, pero puede ser, sí.
Bueno, María Cristina Cinco, muchísimas gracias por venir, bueno, a contarnos un poco qué hay detrás, ¿no?, de estas noticias que a veces por ahí nos quedan un poco lejos, pero con una comunidad además, por la importancia que esto tiene en el mundo en este momento y por la importante comunidad ucrania que hay en la Argentina, queríamos abordarlo un poquito más en profundidad para tratar de entenderlo. Así que muy amable, ¿eh? No, muchísimas gracias.